Buenas tardes. Siguiendo con el temario, el día de hoy nos toca ver a un filósofo que de nuevo está pensando en el cuerpo. Sus grandes reflexiones son sobre la manera en la cual el ser humano se está desplegando de una manera técnica en el mundo y cuáles serían las implicaciones de un mundo técnico llevado al extremo para el ser humano. ¿Va? El filósofo del cual vamos a abordar el día de hoy se llama Jean-Luc Nancy. Él nació en 1940 en Francia y recientemente acaba de morir hace como un mes y medio. Él es considerado por Derrida un filósofo novedoso, un filósofo que escribe como nadie y un filósofo que problematiza las particularidades que son tan obvias, habituales, cotidianas y evidentes y que no necesitan como más explicación dentro de una actitud natural. Dentro de sus temas de este Jean-Luc Nancy encontramos esto que había olvidado el ser, el tocar. Para Nancy es inmediato, es obvio que todos tocamos. Sin embargo, nadie se había dado a la tarea de poder problematizar, esquematizar y reflexionar acerca del tocar. ¿Vamos? Esto es uno de los puntos que Derrida ve muy claros en Jean-Luc Nancy, un filósofo que problematiza lo que se olvidó, ¿vamos? Lo que se había olvidado. Dentro de estas características, de estos elogios que tiene Jean-Luc Nancy, tenemos también a Philippe Lacroix-Labarthe diciendo que en Nancy de nuevo se vuelve a hacer patente una reflexión que une o que articula la ética, a la filosofía, a la teología, ¿vamos? Es, sin más, creo yo, uno de los filósofos que trataban de ver el mundo de manera abarcadora. No dejó un tema eh, afuera de la reflexión filosófica, sino que siempre trató de ir a aquello que ya nosotros damos como por hecho. Y de nuevo, emerger dentro de esa problemática es algo que Nancy sí tiene, ¿no? Trae de nuevo temas que se creen olvidados y los problematiza, los reflexiona. Bueno, dentro de sus obras, porque es un autor que escribió muchísimo, pues encontramos Ser Singular, Ser Singular, plural, en donde se aborda la manera en la cual nosotros estamos conviviendo o estamos viviendo con el otro. Esto ya resulta un tanto problemático porque dadas las características que se estaban dando en Facebook y en demás redes sociales, podríamos decir que nuestra convivencia está ya dada, cuando no es el caso. Ser singular plural nos está profundizando, nos está haciendo sumergirnos en cómo es que el ser crea una comunidad, cuáles son las problemáticas que tiene esta comunidad y hasta dónde esta comunidad puede llegar. Y algo que pone como muy en cuestión es, ¿hay comunidad? Esta es una de las preguntas que dentro de sus reflexiones políticas encuentran como mayor eh,
manera de poder decir que no hay algo ya, que no hay algo ya clausurado, sino que no hay una comunidad, sino que se está creando en continuo la comunidad. ¿Vamos? Sin embargo, este texto termina siendo como uno de esos grandes libros que ustedes pueden acceder. Otro de esos libros en los cuales se encuentra su pensamiento ya más estético dentro de la reflexión artística es el levantamiento del cuerpo. Y en este texto toma como figura central y como hilo conductor a María Magdalena. Y María Magdalena nosotros la tenemos dentro de nuestro catolicismo o dentro de nuestro cristianismo occidental como aquella persona que andaba con Cristo, andaba con los discípulos, pero que no tenía mayor importancia. ¿Vamos? Sin embargo, acá en este texto, Nancy lo que trata de hacer es mostrar cómo esta María Magdalena termina siendo una pieza clave dentro del cristianismo, porque ella fue quien vio el resucitado por primera vez. Ella fue quien anunció que el Cristo ya no estaba en su tumba y ella fue la que estuvo cimentando el mito de un Cristo resucitado. A partir de esto, María Magdalena terminaría siendo como un testigo de la resurrección, un testigo que promueve y le da movimiento al cristianismo. ¿Vamos? Este textito está en Editorial Trota. Si ustedes lo quieren conseguir, es muy, muy bueno. También toca tópicos como el amor, que también es como muy, muy agradable dentro del Evangelio, más en el de Juan. Pero son como características que nos ayudan como a repensar el cristianismo, ¿no? Siguiendo con esta tópica del cristianismo, también tiene otro texto que se llama la destrucción del cristianismo, y en ella va Nancy una revisión de tópicos que supuestamente no son tan grandes dentro del cristianismo, pero que terminan siendo totalmente importantes dentro del cristianismo, ¿no? Esto es como bien importante, Nancy, porque nos enseña a ver cómo el cristianismo se ha impuesto dentro de la cultura occidental, pero también uno de sus raíces en cosas que de menos no se han visto del todo en el cristianismo, o que se han dejado al margen, vamos, tal como lo es el cuerpo glorioso, la resurrección, eh, las mujeres y demás, ¿vamos? Estos son como características, creo yo, importantes dentro del cristianismo, pero que no se les había dado como esta relevancia, ¿no? Y por último, tenemos uno de sus grandes libros que está hablando sobre el cuerpo, que se llama El Corpus. Y en el Corpus nos va a estar nos va a estar haciendo ver de manera fragmentaria cómo es un cuerpo, de qué manera se está manifestando un cuerpo, cómo se expone un cuerpo, cómo se desencarna un cuerpo, para dar cuenta de que no podemos nosotros como seres humanos
salir del cuerpo. Es algo que nosotros tenemos inmediatamente, es algo de lo que no podemos como sentirnos ajenos, es algo de lo cual pues tenemos ya de nacimiento, es decir, es algo que por el único hecho ya de estar en el mundo, sabemos que tenemos un cuerpo, pero un cuerpo que siente, un cuerpo que ríe, un cuerpo que duele, ¿vamos? En este punto, este corpus de Nancy nos ayuda a reconfigurar y a ver cuáles son sus propuestas sobre el cuerpo. Esto va como muy adecuado a lo que nosotros el día de hoy vamos a ver y a lo que y a la lectura que les dejo, ¿no? El texto sin más que nosotros vamos a revisar el día de hoy es el intro. Yo creo que este Nancy tiene como cierta novedad dentro de la filosofía, como lo señala Derrida, pero no es gracias a otra cosa, sino a la experiencia que tuvo y que ustedes ya leyeron en el intro. Es decir, cuando Jean-Luc Nancy está haciendo un respiro, una novedad para la filosofía, es porque vivió en carne propia lo que es un intruso. Estas son como características que yo sí veo que son muy grandes en mí, porque anteriormente, pues hacer como textos sobre el romanticismo o sobre Lacan, muy académicos, terminan siendo un buen ejercicio, ¿no? Sin embargo, el impacto que tiene una experiencia y que esa experiencia lo lleve a reflexionar más, termina siendo desde la mirada o a partir, mejor dicho, del intro, ¿va? Bueno, para contextualizar este Jean-Luc Nancy termina recurriendo de nuevo como uno de los grandes enemigos o uno de los eh, personajes que hay que desmitificar dentro de la filosofía occidental y sin más recurre a Descartes. En esto, Jean-Luc Nancy va a estar en pugna contra Descartes. Podemos decir que critica a Descartes, sin embargo, que no toma Descartes, ¿no? En este punto, entonces, Nancy va a tener un amor-odio a Descartes, el cual lo va a hacer reflexionar, el cual lo va a hacer problematizar, incluso al cual en algún momento le va a dedicar un texto completo, el ego solo, ¿vamos? Y aquí va a estar criticando a Descartes porque dice, y si bien ustedes recuerdan de los puntos que vimos, el ego cartesiano totalmente termina siendo un ego rígido, un ego que sabe que existe porque piensa. Vamos. A partir de este punto, entonces, lo que Nancy ve es que con la modernidad iniciada por Descartes, el yo es una de las perspectivas abismales, una de las perspectivas que se encumbraron dentro de Occidente y de la cual no hemos podido salir de una manera triunfante, sino que siempre nosotros tratamos de ver en nuestro yo una fortaleza, en nuestro yo una rigidez que puede conocer, que puede denominar, que puede dominar y que puede hacer del mundo lo que él quiere. ¿No? A partir de estos señalamientos, el yo necesariamente en Descartes termina siendo un yo rígido, un yo clausurado, un yo que sabe qué ser, un yo que analiza, un yo que termina siendo como buena parte de Occidente
una guía, ¿no? En este punto, Descartes sí tiene como muchas problemáticas dentro de la filosofía actual porque Descartes es aquel tipo malo al cual hay que quitarle como ese mote de tipo malo, ¿no? A partir de esto, Descartes entonces termina siendo un yo rígido que sabe, que piensa, que sufre, que analiza, que objetualiza. Y al momento de objetualizar, termina dominando, como se nos decía hace rato, ¿no? Y entonces, esta característica de el yo cartesiano, Jean-Luc Nancy dice, pues, es que Occidente siempre se ha tenido un yo, un yo rígido. Sin embargo, si nosotros vemos este tipo de análisis rígido del yo, Nancy soluciona y dice, es que nosotros si vemos un ego firme, nos damos cuenta de que la mayoría de nosotros no tiene. Pasándolo al ámbito político, Nancy dice, la mayoría de los países que se están encumbrando o queriendo encumbrar con una identidad, la mayoría de las civilizaciones que se quieren decir que tienen la identidad, termina siendo totalmente una perspectiva de violencia, de crueldad, de xenofobia, porque no tratan de aceptar lo que se les manifiesta como otro. Al momento de que no se acepta lo otro, termina otra vez haciendo eh, aparición el yo, ¿no? Este yo que es único, es propio, me pertenece a mí, sé lo que es y demás, ¿no? Pero en este tipo de posturas, Nancy dice, esto nos va a llevar como a guerra, ¿no? Mejor dicho, nos ha llevado a guerra entre distintas culturas únicamente por ver esa identidad fuerte, rígida, ¿vamos? En este punto, entonces, Descartes ve que la modernidad perdón, en este punto ve Nancy que Descartes, al iniciar la modernidad, ya termina poniendo el camino que va a estar siguiendo de menos occidente. En esto, Nancy dice, pues es que si nosotros vemos este tipo de objetivizaciones que está haciendo Descartes, esta manera en la cual se analiza el mundo, sin más ni más, vamos a estar viendo en la modernidad que hay una técnica. Y una técnica que puede estar produciendo, sin embargo, la peor característica que eh, Nancy ve en la técnica es la dominación, ¿no? Cuando nosotros creemos como suficiente en la técnica, tratamos de dominar el universo, tratamos de dominar el mundo, tratamos de dominar el espacio y demás, ¿no? Tratamos de dominar algo. Este tipo de puntos, Nancy los lleva como a la cuestión de la naturaleza y nos dice es que con este Descartes nosotros vemos que hay una dominación, pero al mismo tiempo de que hay una dominación, el ser humano se está dominando en sí mismo. Y lo lleva Nancy a la perspectiva del cuerpo, de la vida. Y lo podemos nosotros encontrar en página 24, 25. Y Nancy señala, al menos desde la época de Descartes, la humanidad moderna hizo el voto de supervivencia y de inmortalidad.
un elemento en el programa general del dominio y posesión de la naturaleza. Programó de este modo una geniedad creciente de la naturaleza. Reavivó la geniedad absoluta del doble enigma de la mortalidad y de la inmortalidad. Elevó lo que se representaban en las religiones a la potencia de una técnica que empujaba más lejos el final en todos los sentidos de la ecuación. Dos puntos, al prolongar el plazo, despliega una ausencia de fin. ¿Qué vida prolongar? ¿Con qué finalidad? Diferir la muerte es también exhibirla y subrayar. En este cita que le estaba haciendo mención de Nancy, Nancy termina viendo que con Descartes ya había este acceso a la dominación de la naturaleza. Sin embargo, como lo vimos nosotros, lo que se quiere ya en la modernidad es la inmortalidad. O sea, si el ser humano puede dominar la naturaleza, puede dominar unas técnicas hasta llevarlo a producir, por ejemplo, corazones artificiales, o a producir pulmones artificiales, o a producir neuronas artificiales y demás ejemplos que tenemos. Pero en este punto lo que se subraya con Nancy es este acceso como que quiere tener el ser humano a la inmortalidad, ¿no? Una inmortalidad que sí está dentro de la técnica y que sí está dentro de la dominación de la naturaleza. Piensen ustedes, por ejemplo, en la película del hombre bicentenario, ¿no? O piensen, por ejemplo, ustedes en la película de Spock. Vamos, en este punto tenemos ya un acceso, creo yo, y acaso ficticio, pero sabemos que es real, de accesos que pueden tenerse ya como la inmortalidad, de maneras en las cuales el ser humano puede llegar a la inmortalidad. Esto termina siendo como una problemática para Nancy, porque es que el ser humano se está desenvolviendo en las técnicas y no hay más. Es un ser industrial. Y al momento de que es un ser industrial, él va a poder industrializarse así. ¿Va? Y esto termina siendo de nuevo como la fábrica del cuerpo humano de Besalio, como los autómatas de Descartes y demás, que se trata de llevar la vida a una ¿va? En este punto lo toca muy bien Nancy, le preocupa mucho la técnica, porque si no es ni más, como ustedes lo leyeron, él termina recibiendo un trasplante. Y al momento de que este trasplante se le da, eh, comienza a tener una producción más. Empieza a cuestionar la técnica, empieza a cuestionar la vida, empieza a cuestionar la muerte, empieza a cuestionar el yo, en fin, el universo se le vuelve novedoso, vamos, se asombra de lo que es capaz del ser humano de vivir o de actuar. Bueno, su trasplante, como ustedes lo vieron, sin mayor como problemática, es el del corazón, ¿no? El corazón dentro de nuestra eh, cosmovisión occidental se ha puesto como aquello que es lo más importante, ¿no? De los órganos. Incluso el amor, nosotros lo presentamos en el corazón,
y demás, ¿no? Sin embargo, acá el corazón para Nancy va a terminar siendo un problema. En primer momento de salud, en segundo momento de reflexión. Pero este tipo de trasplante que se recibe y que es un corazón, Nancy le ve una problemática porque comienza a pensar en disociaciones. Es decir, comienza a cuestionarse si ese corazón le pertenece, si esa vida le pertenece. Y si le pertenece, ¿qué es lo que tuvo que hacer para poder vivir, vamos, con este corazón trasplantado? Bueno, entonces a partir de aquí, Nancy tiene una frase muy bella ahí en su texto que dice, un corazón que late a media, esa media es mi corazón. ¿En qué punto este corazón en verdad le pertenece a ella? Sí, vamos. ¿Cuáles serían las características que pueden señalar o que pueden decir que es mi corazón? Si es un corazón. Vamos. Incluso con la epígrafe que inicia este texto, es de Antonin Artaud y dice, no hay en realidad nada más miserablemente inútil y superfluo que el órgano llamado corazón, el medio más inmundo que haya podido inventar los seres para bombear vida en mí. Este tipo de poema que hace Artaud también nos ayudan como a reflexionar sobre este cuerpo que nosotros tenemos, ¿no? Y que damos por hecho que nos pertenece, y que lo ponemos con una eficiencia un tanto rígida, vamos a poder decir, es mi corazón. Uno no, sí pone en debate esto y dice hasta qué punto ese corazón pertenece. Vamos. Este tipo de movilidades con las cuales se halla Nancy, pues lo hacen llevar a quimioterapia, a consumir pastillas, según él, hechas de conejo. Pero aquí viene como una cierta dificultad con Nancy. Dice, en un momento que yo estoy diciendo que es un corazón, este corazón como tal, este trasplante, es un intruso. Vamos, este intruso, lo señala muy bien en este texto, es alguien intruso cuando se mete fuerza, cuando no es invitado, pero aún así está. Esto es lo que más o menos él siente y de lo cual puede como conceptualizar con la palabra de intruso, que se aloja en mí y del cual no puedo deshacerme. Vamos. Piensen ustedes, doctor. Supongan que hacen una fiesta, ¿no? Pero al momento de hacer una fiesta le dicen a sus compañeros, pero por favor, no me inviten a Chuchita, ¿no? Porque me toma, no lo soporto, no lo tolero. Sin embargo, ya está la fiesta, todo está tranquilo, todos se están como divirtiendo muy bien, pero en un momento y únicamente en una mirada emerge Chuchito. ¿Va? En ese punto, Chuchito, que no había sido invitado, está ya en la fiesta. No lo podemos sacar a golpes, no le podemos decir, oye, ya vete de una manera como agresiva, porque nos está echando las copas. ¿No? Pero en este punto, el intruso, que es Chuchito, ya se
y muy difícilmente lo vamos a poder sacar de la fiesta. Incluso le podemos decir de la manera más amable, oye, Chuchito, vete de la fiesta, porque vas a causar problemas. Porque Chuchito te puede ir de la fiesta y aún así Chuchito va a estar cuando ya se fue, porque ya se introdujo, ya fue un intruso que nadie lo invitó. Y este Nancy señala esto, ¿no? El intruso se introduce por fuerza, sorpresa o por astucia. En todos casos, sin derecho y sin haber sido admitido de antemano. Es indispensable que en el extranjero haya algo de intruso, pues sin ello pierde su afinidad. Si ya tiene derecho de entrada y de residencia, si es esperado y recibido, sin que nada de él quede al margen de la espera y de la recepción, ya no es el intruso, pero tampoco es un extranjero. En este punto, Nancy nos pone de relieve esto. ¿Cómo nosotros podemos ver a alguien como intruso? ¿Cómo nosotros podemos ver a alguien como extraño? ¿O cómo nosotros podemos ver a alguien como extranjero si ya está aquí? ¿No? Esto también es un problema político que Nancy tiene, ¿no? Con los nacionalismos. ¿Hasta qué punto un nacionalismo no está jugando únicamente en en otros panoramas, sino en reafirmarse a sí mismo a partir del otro, obviamente? Bueno, em, en vez de ser una molestia, es una perturbación en la intimidad. Recibir al extranjero también debe de ser, por cierto, experimental siempre, ¿no? Pero el extranjero insiste y se introduce, cosa nada fácil de admitir y quizá ni de concebir. En este punto, vean ustedes la problemática que es para Nancy el extranjero o el intruso o el extraño, que son las maneras en las cuales se puede extranjero, ¿no? A partir de estos puntos en los cuales Nancy está haciendo este movimiento filosófico de reflexión, pues, ve que nosotros vivimos siempre con intro y que es muy difícil despegarnos de ellos. Y en este como cierto esquema de Nancy, si ustedes se dan cuenta, vean cómo va de un trasplante, es intruso para su organismo. ¿Vamos? Y aquí Nancy dice, pues bien, yo veo que este trasplante no me pertenece, que este corazón no es mío. Y pone, pregunta, si bien con Descartes nos decía que era un yo rígido, un yo firme, con Nancy no es. ¿Qué yo? ¿Qué característica debe de tener este yo para poder decir que es firme, que es fiel, que es rígido? No lo hay. Y en esto Nancy dice, la mayoría en Occidente ha pensado que sí tenemos un yo, que sí tenemos una identidad. Piensen ustedes en esta perspectiva como muy nacionalista que nosotros tenemos el 15 y el 16 de septiembre, ¿no? No importa que estemos en pandemia, tenemos que ir forzosamente al grito, ¿no? O hacemos un mini grito en la casa o en la colonia, en donde vivamos, ¿no? Pero es únicamente como para reiterar que nosotros tenemos una nacionalidad establecida, clausurada, rígida y firme, cuando no lo es. Nancy propone esto y dice, ¿qué yo? ¿Qué identidad? Y aquí, en esto, está de nuevo problematizando esto de
un corazón que lata a medias. No tenemos realmente un yo ya rígido, sino tenemos un yo que se va desplegando. Este Nancy va a decir que es un yo abierto, que no se clausura, un yo que se mantiene en total movimiento y que al mantenerse en total movimiento puede decir que es un yo, pero no un yo totalmente rígido. Es un yo que se abre y que se cierra. Es un yo, para utilizar una metáfora del corazón, un yo que está en diástole y en sístole. Si únicamente nos quedáramos en sístole, morir. Si únicamente nos quedáramos en diástole, morir. Entonces, este Nancy lo que trata de ver aquí con el yo es ver cómo este yo siempre está en un movimiento de apertura, en un movimiento de no clausura, y esto es tal vez lo que define al yo, que siempre está abierto, ¿va? En esto, este Nancy lo podemos ubicar claramente en las páginas 36. Eh, Entre yo y yo siempre hubo espacio y tiempo, pero hoy existe la abertura de una inserción y lo irreconciliable de una inmunidad contraria. Estoy abierto, Señor. Entonces, como tal, Nancy lo que sí nos está proponiendo es esta apertura, ¿no? Y este cierre, que del movimiento del corazón, como se lo llamaba, esta diástole y esta sístole, en la cual nosotros nos abrimos en un momento, ¿no?, para exponernos, pero en ese mismo momento cerramos. Y esto es lo que está dando como este movimiento. De nuevo, no pierdan en cuenta que la figura del corazón para Nancy es importante, desde la perspectiva de salud hasta la perspectiva filosófica. Entonces, tenemos siempre que estar en este yo, en una diástole y en una sístole, ¿va? Esto entonces nos muestra que no tenemos como un yo ya definido, rígido, clausurado, sino siempre estamos como en un yo abierto, cerrado, que está en movimiento. Un yo en movimiento. Y al momento de que está en movimiento, este movimiento es el que está haciendo algo. Porque sin movimiento, pienso en el corazón, sin el movimiento de diástole y sístole, se moriría. Sin este movimiento de abierto, cerrado, moriría. Entonces, Nancy ve esto que hay que tener como en cuenta, ¿no? No tenemos un yo, una identidad ya dada, ¿no? Incluso podemos poner en cuestión la identidad, porque siempre está creando. Esto, Nancy tiene un librito para niños que se llama Así en la tierra como en el cielo. Y es una conferencia para niños, ¿no? Y se me hace como muy agradable que un filósofo de la talla de este Nancy se dé el tiempo de poder hablar con niños, ¿no? Creo yo es el mayor temor que tendría un filósofo, ¿no? Porque pese a que te asombran o preguntas y pregunta como un niño, el filósofo no tiene la capacidad ya de hacer cuestiones como de un niño, que ponga a temblar los pies de un adulto. Y en este punto, un niño le hace la cuestión de, pero ¿cómo es que usted está diciendo que hay un yo abierto? Y Nancy lo trata de responder bien y claro, creo yo. Y dice, piensa en ti. ¿Crees que eres el mismo niño de hace 2 años? Y el niño responde, ¿crees que vas a ser el mismo niño que ahora eres en el futuro?
y el niño responde que no sabe. Y en este punto, lo que trató de demostrarle Nancy al niño es que no estamos ya clausurados, definidos, identificados, sino que nos vamos haciendo conforme nuestra experiencia y conforme la manera en la cual nos desenvolvamos, sea pues la de una cultura, sea la de una religión, sea la de un pueblo, ¿no? Entonces, en este punto, el niño se queda como más o menos tranquilo y dice que ha entendido, que lo único que le va a quedar a él, si es que es un yo cambiante, si es que es un yo en movimiento, va a ser el no. Lo entendió muy bien. En este punto, Nancy se pone peor, ¿no? Y dice, es que si yo, en esta perspectiva de tener un corazón que no me pertenece y que al momento que me lo trasplantaron, este corazón sabe que no le pertenecía a su cuerpo, empezaron los problemas. Y aquí el problema que tuvo Nancy fue que su organismo no podría o no quería aceptar, mejor dicho, el corazón intruso, vamos. Y en este punto de no querer aceptar el corazón intruso, Nancy lo lleva como a la reflexión y dice, es que yo soy ajeno a mí mismo. Yo pensaba que mi cuerpo era mío, pero ahorita como está haciendo el corazón a mi organismo, me siento ajeno a mí mismo, ¿va? Y en este punto de Nancy, ya no tengo un sistema inmunológico adentro, tengo dos inmunidades. Y al momento de tener dos inmunidades, una, una está peleando con otra, ¿no? O sea, no fue como, creo yo, un trasplante fácil, ¿no? Sino que sí sufrió demasiado. O sea, no podríamos tener en cuenta una reflexión de esta magnitud si no fuera por la experiencia que este señor sí tuvo. Entonces, aquí la pelea que se da entre estas dos inmunidades termina como por de nuevo preguntarse si ¿es mi inmunidad? ¿Sí es mi sistema inmunológico cuando ya llegó el intruso o ya ni siquiera me pertenece a este sistema? ¿O estamos hablando de dos inmunidades que uno contra la otra están peleando hasta que se estabiliza? ¿Vamos? Entonces, a partir de aquí vemos cómo ya no hay un yo duro, rígido, uno, unitario, sino que hay un yo abierto, abierto, o sea, un yo en movimiento. ¿Vamos? Y este Nancy lo retrata muy bien en su página 32 a 33 y el intruso está en mí y me convierto en extranjero para mí mismo. Si el rechazo es muy fuerte, es necesario tratarme para que resista a las defensas humanas. Esto se hace con hemoglobina extraída de conejos y destinada a ese uso antihumano, tal como se especifica en el prospecto, y cuyos efectos sorprendentes, unos temblores convulsos que no dejo de recordar. Pero el hecho de convertirme en un extranjero para mí mismo no me acerca ni intruso. Parecería más bien que se me hace pública una ley de intrusión. Jamás hay una sola, ni bien se produce. Comienza a multiplicarse, a identificarse en su diferente intubado. De este modo, parecería siempre
y que se despiertan de inmunodepresión. Ven entonces aquí Nancy cómo tiende de nuevo a ver características que son bien importantes, características que ponen en duda la identidad, ¿no? Y que lo hacen reflexionar y dar cuenta de que tenemos un libro abierto. Bueno, como tal, ya para ir concluyendo, viene el problema de la vida. Miren, en esto tendremos que hacer como un paréntesis, ¿vale? La problemática de la vida muerte yo la tengo como muy tratada y de una manera para Occidente europeo, eh, muy particular, ¿no? Muy novedosa por Heidegger. Y Heidegger tenía esta manera de poder decir ser para la muerte, ¿no? O sea, el ser humano es un ser que va a morir. Sin embargo, esta traducción termina siendo un tanto fea, un tanto como teleológica, es decir, nos pone un fin como seres humanos, te vas a morir, punto. Ajá. Y hay otra traducción, creo yo, más importante y más profunda, que es un ser de cara al amor. En este punto, el ser humano no es que únicamente tenga la vida, sino que implícitamente ya está en la muerte. Y esta es una de las problemáticas éticas en las cuales tanto Heidegger como Nancy pusieron sobre la mesa. Vamos. Nosotros no estamos hablando de ser totalmente un análisis a favor de la vida o a favor de la muerte, sino que tenemos que darnos cuenta de que hay vida en un constante baile, en un constante desenvolvimiento. Jean-Luc Nancy lo lleva desde su experiencia a la reflexión y dice, es que en Occidente siempre se trató de ver a la muerte marginal, es decir, que no teníamos que ver a una muerte en la vida, ¿no? Sino que la teníamos que echar a los márgenes. Sin embargo, se equivocó, porque si nos vamos a la muerte, lo que estamos haciendo, como lo leímos hace ratito, fue subrayar a la misma muerte. Si tenemos este tipo de movimientos, lo que estamos haciendo es ver más a la muerte que a la vida. Y de eso no se trata. Se trata más que nada de ver que somos vida muerta, que nos desenvolvemos como vida muerta. Esto es, creo yo, algo bien importante dentro de la filosofía occidental, obvio para nosotros como mexicanos con nuestra carga náhuatl o prehispánica, no termina siendo del todo novedoso, ¿no? La feria del alfeñique ya se acerca y se le va a ir la muerte, porque trae con ella vida. En este punto, Nancy, en la página 26, nos dice, de este modo, el extranjero múltiple, que es de este modo, el extranjero múltiple, que es intrusión en mi vida, mi tenue vida jadeante, que a veces resbala en el malestar, el borde de un abandono apenas asombrado, no es otro que la muerte, o más bien, la vida muerte. Una suspensión del continuum de ser, una canción en la que yo no tengo demasiado que hacer. La revuelta y la aceptación son igualmente ajenas a la situación, pero no hay nada que no sea ajeno. En medio de ese sobrevivir, él mismo, él antes que nada, es de una completa genialidad. ¿Qué puede ser eso que reemplaza un corazón? La cosa excede a mis posibilidades de representación.
¿Vamos? Entonces, esto que Nancy, perdón, termina como haciéndonos ver, es que no podemos nosotros, dentro de un planteamiento ético, bioético, como se ha llamado últimamente, ver únicamente la vida. Hay muerte, hay la vida, la muerte, la vida, muerte. Vamos. Entonces, este es un completo baile en el cual siempre en un tiempo fenomenológico estamos de cara a la muerte. Y así, para hacer un ejemplo y concluir, hay un filósofo que se llama Raymond Pánica, eh, ya muy grande, le hace una entrevista y el entrevistador le dijo, bueno, tú que ya estás demasiado grande, con demasiada experiencia, tienes mucha sabiduría, ¿no crees que te estás acercando a algo? Y Pánica ágilmente le responde, en esto nadie está más alto. No hay diferencia de vida a muerte entre un niño de 3 años, de 2 años, de 1 año, de meses, y una persona de 75 años, 84 o 97. Todos siempre estamos de cara a la muerte. Wow. Bueno, sin más, con esto terminamos. Bueno, a Jean-Luc Nancy. Les recomiendo que lo lean. Es un buen filósofo. A veces es totalmente difícil de entender. Pero este textito que les mandé a leer de El Intruso, creo yo que es uno de sus libros mayúsculos, ¿no? Con el que da novedades, pienso yo. Pero bueno, esto sería todo de mi parte. Si hay dudas, las vamos a contestar en un momento eh, que iniciemos con las clases sincrónicas. Pero de momento, tengan en cuenta esto. Bueno, muchas gracias por tu atención y nos vemos. Cuídense.